grabar y damos inicio. Ok, chiquillos, ahora sí podemos dar inicio entonces a la clase de hoy. Como les comentaba, hoy vamos a hablar de las leyes de Mendel, ¿ok? Que obviamente antes de hablar de las leyes de Mendel vamos a explicar qué es, ¿no es cierto? Entonces, hoy en Biología de Segundo Medio vamos a hablar un poco con respecto al tema número 20 sobre las leyes de Mendel. Gregor Mendel fue un científico, ¿ok? Un monje específicamente, monje de un monasterio, de esos monjes religiosos, ¿ok? Que vivía aproximadamente en 1900, donde él empezó a experimentar con una planta. A él se le hacía muy fácil eh, la parte de la biología, por eso empezó a experimentar con la planta de guisantes, que era la más accesible para él en cuanto al monasterio. Recuerden que antes las ciencias eran mal vistas, ¿ok? Desde el punto de vista religioso, y él necesitaba experimentar sin que las demás personas que vivían en el monasterio supieran, ¿no es cierto? Entonces él era el monje encargado de hacer las compras de la cocina. Un día él salió a hacer sus compras normalmente y él era botánico, le gustaban mucho las plantas, ¿ok? Él también, aparte de hacer las compras de la cocina, le gustaba mantener las plantas del monasterio, comprar abonos y fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces él observó un día que estaban vendiendo en ese mercado donde él fue a comprar frutas y verduras y comida para el monasterio, observó que habían unas plantas de guisantes, ¿ok? En esas plantas de guisantes, él pudo observar que eran fáciles de transportar, ¿ok? Se podían reproducir rápido, ¿ya? Y eran de pequeño tamaño, o sea, las podía tener guardadas en cualquier parte sin que nadie se diera cuenta, ¿ok? Entonces, él tomó esas plantas para poder experimentar los caracteres que él ya tenía en mente, ya tenía curiosidad de cómo se pasaban los caracteres de planta a planta, ¿ok? Si, por ejemplo, una planta era de color, la flor era de color morada y la otra planta era de color blanco, ¿cómo era posible de que existiera una planta de color blanco otra vez en su descendencia si la planta era morada? ¿Ya? Entonces esas fueron una de las curiosidades que él tomó en cuenta. Cuando él muere, no había postulado sus leyes, ¿ok? Que son las que vamos a explicar hoy día. Hoy vamos a explicar una, son tres. Eh, y luego de otros trabajos científicos, otros genetistas, es que se dan a conocer estas leyes, ¿ok? Luego que él muere. Pero vamos a empezar a explicar primero entonces la primera ley de Mendel, y es la clase del día de hoy. Sería la clase número 20, primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Las leyes de Mendel entonces ya sabemos que son un conjunto de reglas básicas, ¿ok? De cómo se transfieren los caracteres de generación en generación, o sea, de los padres a los hijos. Cómo se transmiten los caracteres biológicos, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo y me van escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Digamos entonces. Entonces, ¿cómo se transmiten esos caracteres de padres a hijos? Estas reglas normalmente nos dan la fundamentación de la genética y simplemente, para ir resumiendo, son los caracteres que tienen tanto mamá como papá, que al momento de combinarse, ¿ok? Van a dar características específicas a ese hijo que va a venir, ¿ya? Se aplica a las plantas, animales y todo ser vivo que tenga reproducción sexual, ¿ok? Y no reproducción sexual solamente mediante el sexo o coito, ¿ok? Se habla en la biología de reproducción sexual cuando hay intercambio genético, cuando hay intercambio de los gametos, tanto femeninos como masculinos, o simplemente gametos, en el caso que sean bisexuales, por ejemplo, como en el caso de las plantas, ¿ok? Pero hay un intercambio de material genético de ambas partes, ¿ok? Tanto de las plantas como de las bacterias, como de algunos microorganismos, como de los seres humanos, ¿ok? U otros animales. A eso le llamamos reproducción sexual, cuando hay intercambio genético de dos especies, ¿ok? Obviamente de la misma especie, pero de dos individuos de la misma especie, ¿ya?
Y obviamente la descendencia va a tener la combinación genética de esos dos padres, ¿ok? Ya sea hombre y mujer, en el caso del ser humano, o cualquier sexo, en el caso, por ejemplo, de las bacterias, que son asexuales como tal, no tienen un sexo definido, no son hombres ni mujeres, sino que son pluripotentes, de todo. Ok, entonces seguimos. Las leyes de Mendel como tal nos dan los fundamentos de la genética y específicamente esta primera ley, que es la ley de la uniformidad, nos explica específicamente cómo son estos caracteres transmisibles de generación en generación. ¿Leyeron la guía de la semana pasada? La leí, profe, pero no me acuerdo bien de lo que Ok, decía. porque en la guía de la semana pasada habían términos que yo voy a ir explicando durante la clase, ¿ok? Que debían haber investigado. ¿No es cierto? Estaban al final de la guía. Pero no importa, yo lo explico igual, no hay problema. Entonces, la primera ley de Mendel se dice que es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. En la biología vamos a encontrar palabras como F1 y F2, ¿ok? F de foca, una F1 y F2. Eso se refiere a la primera descendencia y a la segunda descendencia, ¿ok? En la primera generación filial vamos a encontrar los padres o progenitores con la letra P, ¿ok? Vamos a encontrar la primera descendencia con la letra F1, ¿ok? Y la segunda descendencia con la letra F2. Y ya vamos a ver de dónde salen todos estos señores, ¿ok? Específicamente la primera ley, o la ley de la uniformidad, dice que cuando se cruzan individuos de razas puras, homocigotas, homocigoto quiere decir que la persona tiene sus cromosomas iguales tanto de mamá como de papá, ¿ok? Por ejemplo, una persona que tenga los ojos de color azul, quiere decir que tiene ojos de caracteres recesivos en su color de ojos, ¿ok? Este carácter recesivo solamente se expresa, así como este verde que está acá, cuando los dos alelos, quiere decir, acá vemos doble A, ¿cierto? Una de esas A es de mamá y otra de esas A es de papá. Una la dio mamá en el momento de la combinación genética y la otra la dio papá. Eso le vamos a determinar como alelo. Un alelo lo donó papá durante la relación sexual y otro alelo lo donó mi mamá, ¿ok? Si yo tuviese los ojos de color azul, que no lo tengo, pero es un ejemplo, eh, quiere decir que se expresó de carácter recesivo, ¿ok? Estos alelos, para poder expresarse de forma recesiva, deben ser iguales, ¿ya? En el caso de la recesividad, en el caso del color de ojos azules, pero por ejemplo, hay, qué sé yo, cabello crespo, cabello ondulado, donde la mamá posee esa característica dominante y el papá también, ¿ok? Y el niño, la niña o la descendencia sale con ese color con ese tipo de cabello, ¿ok? En este caso vemos que está la A y la A mayúscula. Quiere decir que están los alelos, ¿ok? Un alelo de mamá, un alelo de papá, una A mayúscula de mamá, una A mayúscula de papá. Pero en este caso son dominantes. Cuando veamos letras mayúsculas, quiere decir que el carácter es dominante y es el que se va a expresar, ¿ok? Como es el caso del color de ojos marrón, como es el caso de pulgares en 90 grados, como es el caso del pico de viuda que algunos tenemos acá en la frente, ¿ok? Que es la terminación del cabello, no es totalmente recto, sino que tenemos algo así como un bordecito hacia abajo, ¿ok? Miren, pueden observar, ¿ok? Es como una B, ¿ya? A eso se le llama pico de viuda. También tenemos el lóbulo de la oreja separado como el mío o adherido, ¿ok? Hay personas que tienen el lóbulo de la oreja adherido. Son caracteres que nos hacen diferenciar si son recesivos o son dominantes, ¿ok? Cuando son dominantes quiere decir que se expresan comúnmente en las personas. Y cuando son recesivos quiere decir que se expresó porque solamente hay ese gen durante la repartición, ¿ok? Como el color de ojos azules, como eh, la anemia falciforme, ¿ok? Enfermedades como la anemia falciforme, la acondroplasia, que es las personas de baja estatura, ¿ok? Las personas pequeñas.
etcétera, etcétera. ¿Sí me van entendiendo estos términos que les estoy explicando? Sí, profe. Bien. Aparte de eso, entonces, sabemos que la P, ¿qué significa? Generación paternal. Sí, generación paternal, padres o progenitores. G quiere decir gametos, ¿ok? Cuando veamos una G, quiere decir gametos. Ya sabemos que estos gametos son parte de los alelos, de aquellos alelos que uno lo va a dar el papá, ¿ok? Y otro lo va a dar la mamá, o al revés, es indiferente. No tenemos que ver con el sexo, sino con los caracteres que se pueden transmitir, ¿ok? Indiferentemente del sexo quien lo haya dado, solamente nos importa es el carácter que se va a expresar. Y F1 es la primera generación filial, como le comentaba, es la primera descendencia, y obviamente va a tener la combinación de un alelo de mamá y un alelo de papá. En este caso es un alelo dominante y un alelo recesivo. Quiere decir que el individuo o el que va a nacer va a tener, va a ser un organismo heterocigoto. Los papás, ¿cómo eran? Homocigotos, ¿cierto? Porque sus alelos eran iguales. Recuerden que la palabra homo significa igual, ¿cierto? Como homosexual, que le gusta el igual de su sexo. Heterosexual, que le gusta el diferente de su sexo. Homogéneo, que se combina todo, ¿no es cierto? Como una mezcla homogénea de química, como lo estudiamos en los primeros semestres. Y lo vieron el año pasado también en química. Igualmente pasa acá. Homo quiere decir igual, que sus alelos, en este caso los alelos de mamá o los alelos de papá, eran ambos iguales, ¿ya? Eran ambos dominantes o ambos recesivos, ambos en mayúscula o ambos en minúscula, ¿ya? A eso le vamos a decir organismos homocigotos. Pero cuando ya ellos tienen descendencia y hay la combinación, ¿ok? Vamos a tener organismos heterocigotos, que es cuando tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula. Quiere decir que son diferentes. Son heterocigotos. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien, entonces la primera generación, la primera ley, perdón, la primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad de los híbridos para la primera generación filial nos dice que cuando cruzamos dos individuos de razas puras, cuando hablamos de razas puras son organismos homocigotos, ¿ok? Que son iguales. Para determinados caracteres, todos los híbridos, quiere decir la primera generación filial, son iguales. Si yo realizo ahorita un ejercicio de primera ley de Mendel y los individuos obviamente son puros o son homocigotos, la mamá y el papá, eh, los alelos obviamente al momento de combinarse me va a dar toda la generación igual, ¿ok? Ya vamos a explicar el cuadro de Pugnett, ya vamos a explicar las proporciones. Acá tenemos que aplicar un poco en la lógica y la probabilidad y la estadística, ¿ok? De matemáticas. Pero es muy fácil. Cuando Mendel empezó a experimentar con estas plantas, ¿ok? Estas plantas de guisante que les estaba comentando, llegó a la conclusión que las razas puras eran los guisantes amarillos y verdes. Aquellos guisantes que estaban de color verde desde un inicio y aquellos guisantes que estaban de color amarillo de un inicio. Y siempre se obtenían guisantes de color amarillo, ¿ok? Lo que quiere decir que el color amarillo en los guisantes es de carácter dominante, porque es el más común, ¿ok? Igualmente pasa con nosotros en la población, ¿ok? El color de piel, por ejemplo, acá en Chile, el color de piel blanca es lo dominante, ¿ya? Pero en otras partes del mundo, el color trigueño, que es mi color en Latinoamérica, es el más común, ¿ok? Somos entre morenos y blancos, no somos ni morenos ni negros, ¿ya? Esa combinación sería la dominancia en Latinoamérica, igualmente que el color de ojos, color marrón, el lóbulo de la oreja adherido, la mayoría de las personas tienen el lóbulo de la oreja adherido, el pulgar en 90 grados, ¿ok? El ángulo del pulgar en 90 grados, son caracteres dominantes que se pueden observar indiferentemente de que la persona sea homocigoto o heterocigoto para ese carácter, ¿ok? No es necesario saber que la persona es totalmente pura
se usan esos términos de pureza y tal, es para saber la calidad de los alelos, ¿ok? Si los alelos son ambos iguales o son diferentes, como es el caso de los heterocigotos. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Ahora, durante las investigaciones, Mendel utilizó varios caracteres, ¿ok? Simplemente él vio cuáles eran más fáciles de identificar en la planta y que cuando él los cruzara, ¿ok? Cruzara las plantas o sacara descendencia de esas plantas que él compró, fuese lo más fácil de ver y lo rápido, porque recuerden que esto él lo hacía en silencio, ¿ok? Él lo hacía como hobby, pero lo hacía en silencio porque era mal visto delante de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces él vio varias características, específicamente en esas plantas. Él vio que eran fáciles de distinguir, o sea, las características eran fáciles de distinguir, que eran 7 características específicas, y ya se las voy a mostrar. Él vio que eran vegetales con mucha descendencia, ¿okay? Que al momento de cruzarse había muchas plantitas que él podía sacar de injerto y sacar a distintas macetas o distintos brotes pequeñitos para poder tener otra planta, que eran muy fáciles de cultivar, ¿ok? Que sus flores se podían autopolinizar. Recuerden que el órgano sexual de las plantas son las flores, y por medio de las flores es que se fecunda, se crea el fruto y se crea la semilla para poder obviamente tener descendencia, ¿no es cierto? En las plantas vasculares. Eh, en las algas y otras plantas es distinto, es por espora, es otra cosa. Eso lo vieron en séptimo básico, pero no importa. En las flores de esta planta y en la de la mayoría de las plantas tipo magnoliofita o tipo plantas vasculares que tienen raíz tallo y hoja, se reproducen por flor. Y ya sabemos que la flor es el órgano sexual, tanto masculino como femenino. Puede ser femenino, con solamente los óvulos y el ovocito, ¿ok? Como tal, toda la parte del pistilo. Puede ser masculina la planta, solamente cuando tiene anteras y solamente tiene polen, ¿ok? Que son esos saquitos que tienen como polvo, ¿ya? Y puede ser bisexual la flor, cuando se tiene ambos, se tiene tanto el pistilo como los eh, órganos, las anteras con polen, como es el caso, por ejemplo, del lirio, ¿ok? El lirio que vemos en cualquier lado, que venden en la feria, que venden en cualquier floristería súper barato. Esa planta es bisexual, ¿ok? Y tiene tanto la parte masculina como la parte femenina. En el caso de estas plantas de guisantes, también eran así. La flor era bisexual, lo que quiere decir que tenía la parte femenina y masculina, lo que quiere decir también que este se podía autofecundar, ¿ok? No necesitaba que viniera un organismo polinizador como el viento, el agua, alguna abeja, algún insecto o algún ave para llevarse el polen de una flor a otra y poder fecundar la planta, ¿no es cierto? Sino que solo esto lo hacía solo, ¿ok? ¿Sí, sí saben de lo que le estoy hablando? Sí, profe. ¿Seguro? 50-50. Bien. Pero cualquier cosa pregunten y yo se lo explico mejor, ¿ok? Simplemente él vio que las flores de esa planta se podían autofecundar, ¿ok? Sin que viniera una abeja, sin que... Recuerden que las flores, si hay una flor masculina en una planta y hay una flor femenina en otra planta y ellos no se pueden mover, ¿ok? Y no pueden tener sexo literalmente, ¿cómo van a combinar sus caracteres? Entonces, las plantas necesitan otros medios para fecundación, que en este caso es la polinización. Y es gracias a las abejas, gracias a algunos insectos, ¿ok? Aparte de las abejas, gracias a los pájaros, algunos pájaros, algunas aves, como los colibríes, por ejemplo, que toman su fuente de alimento desde las flores y gracias al roce, al movimiento que hay en la flor, se le pegan las partículas de polen, que son los espermatozoides, ¿ok? En las plantas, y al momento de buscar comida o al buscar alimento en otra flor o en otra planta, hacen la parte de fecundación en la parte femenina de esa flor, ¿ok? Al momento de ir a otra flor. Por eso las abejas se considera que son el animal más importante, porque si no, no tuviésemos diversidad de plantas, ¿ya? Bueno, en fin.
él vio que esa planta de guisantes era fácil de autopolinizarse, ¿ok? Que no necesitaba tener grandes métodos de polinización para poder tener descendencia. Simplemente ella se podía autofecundizar sola, ¿ok? Entonces, Mendel vio 7 características distintas en esta planta, ¿ok? Y que estas características que él pudo observar tenían diferencias. ¿Cómo así? Él observó específicamente la forma de la semilla, ¿ok? Él vio que la semilla en algunas plantas era gris y redonda y en otras plantas era blanca y arrugada. La forma de los cotiledones. Los cotiledones son las partes en las cuales se puede dividir la semilla, ¿ok? Como por ejemplo la planta de maíz, el maíz que compramos para hacer cabritas, es monocotiledón, ¿ok? Si nosotros ponemos a germinar una semillita de maíz, va a salir un solo cotiledón, va a salir una sola ramita. En cambio, también existen los bicotiledones o dicotiledones, que son de 2 cotiledones, ¿ok? Donde en estos cotiledones podemos verlo, por ejemplo, en el poroto negro. Si compramos un poroto negro y lo ponemos a germinar, vamos a ver que sale una plantita, ¿verdad? Un tallito, y salen como 2 alitas, que en este caso son las primeras 2 hojas primarias. Esto él lo pudo ver de diferencia, pero no solamente vio el cotiledón, sino el color, ¿ok? Él vio el cotiledón que era amarillo y en otros casos era verde, ¿ya? También vio el color de la flor, que era blanco y violeta, la forma de la vaina, que es donde se guarda el fruto, ¿ok? En este caso se guarda el fruto del guisante. Él vio que la forma de la vaina era lleno, o sea, era totalmente liso, o era corrugado, que era constreñido, que es cuando está muy pegadito, muy apretadito, como disecado, ¿ok? Vio que estaba la forma de la vaina y el color de la vaina. Él vio que dentro de la vaina también estaba el color amarillo, que daba los guisantes amarillos, obviamente, y el color verde, que da los guisantes verdes. ¿Sí saben lo que son los guisantes, cierto? Son esas cositas que venden como en una cajita y se la echamos a la ensalada o a los guisos. Sí, profe. Bien, esos son guisantes. También es conocido como petit pois, también es conocido como guisante. También es conocido, a ver, vamos a buscar una foto para que sepan que es un guisante. Eso es un guisante. Arveja verde, creo, también le dicen, ¿cierto? Sí, profe. Bien, a esto es lo que estudió ese monje. Él estudió la planta de esto, ¿ok? Y obviamente nosotros nos comemos las verdes, pero también existen amarillas, ¿ok? Que es obviamente la diferencia que él notó. Ahora, sigamos con la clase entonces. Aparte de eso, él vio que la planta tenía yemas axilares y yemas terminales. Esto habla es de las flores y cómo crecen las flores, ¿ok? El lugar en donde crecen las ramas, donde crecen las hojas y donde crecen las flores. Él vio que habían diferencia entre los colores y que había diferencia de posiciones, ¿ok? Y aparte de eso, también vio el tamaño del tallo largo y el tamaño del tallo corto. Esas fueron las 7 características que observó Mendel, ¿ok? Para poder así determinar si había caracteres dominantes, caracteres recesivos y cómo estos se podían heredar de generación en generación, ¿ok? Aparte, entonces él empezó a plantear la primera ley. La primera ley establece que si cruzamos 2 determinados caracteres descendientes de la primera generación, la fenotípica y la genotípica eran iguales a los del progenitor, ¿ok? Porque tenía el gen dominante o el alelo dominante, ¿ok? Él decía que si teníamos organismos puros, que ya lo habíamos hablado hace ratito, ¿no es cierto? Con alelos puros, quiere decir que los alelos eran ambos dominantes o ambos recesivos, ¿y a eso cómo los íbamos a llamar? Los raspé, tienen cero. ¿Cómo se van a llamar? Homocigotos, que eran iguales, ¿no es cierto? Entonces, si los papás eran organismos homocigotos,
que quiere decir que sus alelos eran iguales, ambos dominantes, mayúsculas, o ambos recesivos, minúsculas, eh, su descendencia iba a ser toda igual, ¿ok? Con el carácter dominante expresado. En este caso, por ejemplo, si hablamos del color de semilla amarillo, y el amarillo es dominante porque vemos que tiene la letra mayúscula, toda la descendencia iba a ser heterocigota, porque iban a tener también el carácter recesivo, miren que tienen la letra minúscula también, ¿ok? Y iban a ser amarillos. ¿Por qué? Porque el amarillo es dominante sobre el verde, ¿ok? Entonces, obviamente se va a expresar así, A mayúscula, que son los dominantes, por A minúscula, que son los recesivos. Y hacemos un cuadro de Pugnett. Este cuadrito de 6 casillas que vemos acá, 6 casillas hacia arriba y 6 casillas hacia los lados, en realidad tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas. Vamos a colocar en las primeras dos los alelos de un padre y del otro lado los alelos del otro padre, así como ven acá. En este caso, un padre es heterocigoto dominante, por eso colocamos acá A mayúscula y A mayúscula, y en este caso, este padre es recesivo, que en este caso es este, ¿ok? Es homocigoto recesivo, como este A minúscula, A minúscula. Y luego simplemente vamos combinando, ¿ok? Los caracteres. En este caso, tenemos A mayúscula, A minúscula. ¿Cómo sería este? Obviamente, A mayúscula, minúscula, heterocigoto. Igualmente este, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula. Igualmente este. ¿Sí están entendiendo cómo se realiza más o menos el ejercicio? Sí, profe. Ya tenemos, de todas formas, tenemos otro ejemplo. En pocas palabras, obviamente existen factores para cada uno de los caracteres. Y esto lo vamos a notar cuando los separemos, ¿ok? Cuando nosotros hagamos el ejercicio y separemos los alelos, ahí vamos a ver las posibles combinaciones, ¿ok? Pero en la primera ley, siempre todos van a ser iguales. Todos van a ser iguales. Lo cual quiere decir que después de hacer el cuadro de Punnett y tener la primera generación filial, la F1, vamos a tener el genotipo, que son estos caracteres que están acá, ¿ok? Pero vamos a hablar solamente de la descendencia. En este caso tenemos el genotipo 100% heterocigoto, ¿ya? O 100% A mayúscula, A minúscula, ¿ok? El genotipo habla de los caracteres que yo acabo de combinar, ¿ya? Y el fenotipo, estos dos términos están en la guía anterior, ojo, si no la leyeron. El genotipo tiene que ver con los alelos y cómo yo combiné esos alelos. En este caso, siempre en la primera ley va a ser 100%, pero en la segunda ley, que es la del que vamos a explicar la semana que viene, va a haber 50%, 75% de uno, puede haber 50% del otro en la primera generación, ¿ok? Entonces debemos estar pendientes de esa probabilidad y porcentaje que me pueda dar esa combinación, ¿ok? En estos ejercicios. Ahora, el fenotipo con F de foca quiere decir las características que yo puedo ver a simple vista. Los genes yo no puedo verlos porque los acabo de combinar. Pero en una persona a simple vista, yo no puedo ver su fenotipo, su genotipo de gen, ¿ok? Pero sí puedo observar su fenotipo. ¿Cómo así? El fenotipo son las características visibles de una persona o de un individuo. En este caso, nosotros estábamos combinando la semilla amarilla con la semilla verde. Y como la semilla amarilla es dominante y en la primera generación filial ellos son homocigotos, ¿ok? Así es, para combinarse, la primera generación filial salió toda heterocigota, 100% heterocigota, A mayúscula, minúscula. Quiere decir que se expresa el color amarillo, ¿ok? Recuerden que la dominancia obviamente se expresa, ¿ok? Y la recesividad no se expresa, simplemente se aporta, pero no se expresa, ¿ok? Eso me da que el fenotipo sea toda la descendencia 100% amarillo, ¿ok? Porque todos tienen el gen dominante. ¿Se puede observar la diferencia? Sí, profe. Bien. ¿No tienen ninguna duda? ¿Seguro? No. Bien.
Entonces, vamos a hacer este ejercicio para finalizar la clase, ¿ok? Eso lo van a hacer ustedes solitos. Igualmente me pueden escribir por el Classroom, me pueden escribir por correo, me pueden enviar una foto para ver cómo van, ¿ok? Y poderles explicar. Entonces, tenemos igual que aquí lo mismo. A ver, vamos a leer este ejercicio para que vayan entendiendo. Se tienen dos organismos homocigotos, uno dominante para el color amarillo y uno dominante para el color verde. ¿Cómo sería su descendencia si ligáramos, combináramos, cruzáramos dos razas puras, ¿ok? Para el color de la semilla, ¿ya? En los padres, teniendo en cuenta que el amarillo es dominante sobre el verde. Para hacer ese ejemplo que acabo de dictar, que es un ejemplo imaginario, debemos realizar este cuadrito de Punnett, ¿ok? Este cuadro, como lo ven acá, se llama cuadro de Punnett, ¿ok? Y nos da la opción de poder expresar los alelos uno por uno y poder ver las combinaciones que hay, ¿ok? Luego de yo colocar los alelos acá arriba en las primeras proporciones o en la primera fila y en la primera columna, voy a el interior del cuadro, que ahí es donde puedo combinar uno de cada uno en cada casilla. Por ejemplo, el correspondiente a esta casilla es esta y esta, ¿no? Y primero voy a expresar siempre la letra mayúscula, ¿ok? Igualmente podemos hacer para este ejemplo. Acá dice, se tiene una pareja de perros machos. Se tiene una pareja de perros. El macho es de pelaje liso dominante, homocigoto, a mayúscula mayúscula. Y la hembra es de pelaje rizado recesivo, homocigoto, a minúscula a minúscula. ¿Cuál sería su descendencia en la F1? Pero aparte de la descendencia de la F1, que es el ejercicio que van a hacer, ¿ok? Van a hacer cuáles son los padres, quién se va a combinar, ¿ok? ¿Cuál va a ser la descendencia F1? ¿Cuál va a ser el genotipo? ¿Y cuál va a ser el fenotipo? El genotipo son los cositos que se me expresen acá, las letras que se me expresen acá. Si en este caso todos tienen la misma expresión genética, le vamos a colocar 100%. Si no, cada uno de los cuadros va a valer 25% en este caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos 4 probabilidades de que el bebé nazca así. ¿Ok? Y el fenotipo quiere decir, ya les expliqué, lo que yo puedo ver. Si el perrito nace con el pelaje liso porque tiene el carácter dominante, o si el perrito sale con el pelaje rizado porque tiene el carácter recesivo. Si tiene ambos caracteres, solamente se expresa el dominante. ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces, le voy a subir la clase al Classroom porque esa es toda la clase del día de hoy. Y lean la guía anterior, porque ahí estaba explicado un poco más que todo en teoría. ¿Ok? Y cualquier cosa me escriben al Classroom o me escriben por correo para poderlos ayudar. ¿Ok? Cualquier duda. Allí ya la tienen en el Classroom y la podemos encontrar. Viernes 30 de octubre, clase 20, leyes de Mendel. Pero es primera ley de Mendel. Déjenme editar acá. Primera ley de Mendel. Primera ley de Mendel. Listo, ahora sí. Entonces, chiquillos, como pueden observar, entonces, vamos a leer la guía de la semana anterior, leemos esta guía de nuevo y cualquier consulta me pueden escribir al Classroom para poderlos ayudar y ver cómo van en este proceso del ejercicio, ¿ok? Ok, profe. ¿Tienen alguna duda? No. Bien, a ver, esta es la parte fácil. Necesito que le comuniquen a sus compañeros que la semana que viene el carácter de la clase es obligatorio. Porque si esto les parece difícil, cuando comencemos con los otros ejercicios, y la tercera ley ni les cuento, miren, para que vean más o menos la complejidad que vamos a hacer. Pero, profe, esto es fácil. Es que es fácil, lo que tenemos que prestar atención. Miren la tercera ley. Sí. No La se ve. tercera ley No está resaltando. es un poco más complicada,
La tercera ley es un poco más complicada, pero es fácil si la empezamos a entender desde un inicio. Entonces, obviamente, esta primera ley habla de un solo carácter. En la segunda ley habla de la segunda generación filial, si esos caracteres son heterocigotos. ¿Ok? Aquí hablábamos de caracteres homocigotos, ¿no es cierto? Que el Sí. papá era homocigoto y la mamá era homocigoto. Y todos los bebés van a ser heterocigotos. En la segunda ley vamos a hablar de todos heterocigotos. Y la combinación va a ser distinta para cada ejercicio. Y en la tercera ley vamos a hablar de dos caracteres. Entonces va a ser más complicado. Así que necesito que se conecten los viernes, ¿ok? Y el viernes que viene, a pesar de que es una clase B, la vamos a tomar como clase A, ¿ok? El otro Ya. viernes. Pero igualmente en química les explico un poquito mejor. A lo mejor es el horario, pero vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, chiquillos, cualquier cosita, ya sabemos que tenemos una actividad, ¿ok? Ya sabemos que esa actividad lleva nota, por si acaso. Y me ¿En escriben serio? al correo si tienen. ¿Cómo, Alejandro? ¿Tiene nota la actividad? Sí, eso tiene nota. Ah, ya. A ver, si tienen alguna duda, me escriben al correo. ¿Ok? Me envían una foto de cómo van haciendo el ejercicio. Lo pueden hacer a mate, lo pueden hacer en un cuaderno, en una hoja. ¿Ok? Para así poder ayudarlos. Copian el enunciado, copian el cuadro de Pugnet y copian acá lo que se les pide: generación filial. Se les pide también padres, progenitores, genotipo y fenotipo, ¿ok? Igualmente yo se los puedo explicar por correo, no hay problema, ¿ok? Las dudas que tengan. A ver, chiquillos, entonces ya tenemos la actividad en Classroom, ya saben que me pueden escribir por el correo. Les escribo acá en el chat mi correo por si acaso. En el correo respondo más rápido que en el Classroom, por si acaso. Ahí debería estar correcto, a ver. Bien, es ese. Entonces, chiquillos, cualquier consulta ya saben que me pueden escribir por allí, ¿vale? Vale. Bien, ¿tienen alguna duda para cerrar la clase y la grabación del día de hoy? No, ninguna. Bien, Alejandro, perfecto. ¿Y los demás? Fernanda, Vicente, Catalina, Gabriel, Valentina. Ambas Valentinas. Bien, Fernanda, te leo. ¿Los demás? Ok, los demás se quedaron dormidos. Recuerden que bien, Vicente. Recuerden que esta actividad lleva nota, ¿ok? Independientemente de la fecha en que la entreguen, lo ideal es que el ejercicio esté de forma correcta. Y si se equivocan, tampoco es problema, porque para eso estamos, para corregirnos y ayudarnos, ¿no es cierto? Así que cualquier duda me Sí. escriben para poderlos ayudar, ¿vale? Si se equivocan, Vale, profe. tampoco importa, porque de eso se trata, de equivocarnos para corregir los errores y saber dónde estamos equivocados y no volver a cometer el error, ¿ok? Así que, chiquillos, entonces cerramos la grabación por el día de hoy y ya sabemos que nos vemos el miércoles en química, ¿vale? Vale. Y cualquier cosita al Classroom o al correo. Chao, chao, mis niños, nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, nos vemos.